Bendigas al hermano Ale, Señor, úngelo. Haznos, Señor, despierta nuestros sentidos, despierta nuestro cerebro, que podamos recibir la palabra, que podamos practicarla, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, un día más. Gracias por todos nuestros hermanos, donde quiera que esté cada uno, Señor. Permita que la palabra pueda ser fructífera, Señor, en todas sus necesidades, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Amén. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos estas cosas, Señor. Amén. Amén. Ok. Hemos tratado con los tipos y antitipos en el Antiguo y Nuevo Testamento en relación a la santificación, siendo de ellos dos estudios un poco extensos. El primero, el viaje de Israel a través del desierto, los dos cruces, el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán, y el tiempo en el desierto, que es un símbolo de la vida no santificada, Canaán, que es símbolo de la vida santificada, Egipto es símbolo del pecado. Ya estudiamos eso, después entramos en el tabernáculo, que tomó más tiempo, dos puertas, dos altares, dos lugares y el arca. Así que es imposible tratar con eso otra vez porque no tomaría tiempo. Entonces, poniendo eso a un lugar o aparte, vuelvo a repetir que los tipos y antitipos son de una gran importancia doctrinal, porque hay muchos que vienen con sus teorías y sus creencias, pero esas creencias, si no vienen de acuerdo con los tipos y antitipos que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los tenemos que descartar, porque en las Escrituras leemos que esas cosas que ocurrieron, que fueron sombra, fueron un modelo de las cosas que habían de venir con el Señor Jesucristo al venir a este mundo. Ahora, poniendo a un lado los tipos y antitipos, queremos estudiar hoy la diferencia entre consagración y santificación. Muchas veces estas palabras se confunden y queremos leer en Romanos 6, 19. 6:19, uno de ustedes puede leerlo. Siempre hay oportunidad en esta clase para hacer preguntas, para poder aportar algo a la clase. Hay esa libertad. No quiero que sea un monólogo donde yo esté hablando y esté hablando y esté hablando. Y queremos que si hay algo que aportar, si hay inquietudes, si hay dudas, pues las expresen, porque estamos aquí para aprender. ¿Alguien puede leer Romanos 6, 19? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Primeramente, queremos entender qué es la consagración, porque es una palabra que a veces se usa, pero no entendemos realmente qué es esto. La consagración es algo, como yo diría, algo específico, o es algo que va creciendo poco a poco. Esto es un hecho que se lleva a cabo, o es algo que paulatinamente, va desarrollándose. La palabra consagración
significa entrega, Gracias, sí. separación, dedicación a algo. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra consagración. Y los que eran consagrados en el Antiguo Testamento los podemos encontrar en tres grupos. Uno era primeramente los hijos de Israel eran consagrados o fueron consagrados, especialmente los nazareos, no los nazarenos, los nazareos, que hacían un voto a Jehová, que no podían acercarse a los muertos, no podían tomar el jugo de la uva y otras regulaciones. Tenían que dejarse crecer su cabello por X cantidad de tiempo. Los primogénitos eran todos consagrados, separados para Dios. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 13, versículo 2, donde dice aquí, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, de acuerdo a las escrituras, todo primogénito humano o de animal era separado para Dios o consagrado, como es la palabra que se utiliza aquí. Todos los primogénitos. De ahí viene la bendición a los primogénitos en la escritura. Y de ahí viene la terrible decisión que hizo Esaú cuando le vendió su primogenitura a Jacob cuando él tuvo hambre. Y cuando llegó el momento de que el padre diera la bendición al primogénito, esta era una cosa que era ceremonial, pero que Dios honraba. Dios honraba esto. Fue como algo que Dios estableció, que el padre habría de bendecir al primogénito. Y ya ustedes conocen, creo que la historia, que cuando llegó el momento de dar la bendición al primogénito, Jacob se disfrazó como su hermano Esaú, porque Esaú era el primogénito. Pero hace un tiempo atrás que Esaú le había vendido la primogenitura a él por un plato de lentejas, porque tenía hambre. Posiblemente Esaú se olvidó de eso. Como hay personas que se olvidan de las cosas que ellos han decidido hacer en su pasado y creen de que eso no los va a perseguir a ellos. Y encontramos en que Jacob, que casi ya no veía, que puso las manos sobre Jacob y le dio la bendición de la consagración a Jacob. Cuando Esaú llegó después a buscar la bendición, el padre le dijo que ya él se la había dado a él, que porque regresaba, dice, a mí no me la diste. Y ahí se descubre, no entrando en la historia, de que Jacob se dice que le robó la bendición de la primogenitura, pero realmente él no la robó. Él lo que hizo fue usar un poco de engaño, que la palabra Jacob significa tramposo. Eso es lo que significa el nombre de Jacob, tramposo, mentiroso. Y cuando leemos eso en la escritura, después descubrimos que Dios le quita el nombre a Jacob y le da el nombre de Israel. Y el nombre de Israel significa príncipe. ¿Okay? Entonces, vemos en el libro de los Hebreos, donde el escritor habla
de cómo Dios vio lo que hizo Esaú como un acto de fornicación. Porque él por una sola comida, dice así la escritura, por una sola comida vendió su primogenitura. Estoy haciendo énfasis en eso porque el ser primogénito era una bendición. Y eso lo encontramos a través de muchas historias en el Antiguo Testamento. Vemos cómo sigue este asunto de la primogenitura causando problemas para algunos. Entonces, ¿quiénes eran consagrados? Bueno, los hijos de Israel fueron consagrados. Entonces, los primogénitos fueron consagrados. Los sacerdotes eran consagrados. Eso lo leemos en Levítico, capítulo 16, versículo 32, donde dice: hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Entonces, todo aquel que habría de tomar el puesto sacerdotal era consagrado a Dios. No era simplemente una herencia, o sea, él heredó el puesto de su padre, no. Bueno, sí, él lo heredaba, pero antes de heredarlo y verlo como sacerdote, después que ya su padre dejaba de ejercer ese oficio, él tenía que ser consagrado y tenía que ponerse vestiduras, nos dice la palabra, santas. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que la consagración era visto como algo muy, pero muy especial. En el Nuevo Testamento notamos que el Israel espiritual está consagrado a Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. De acuerdo a Romanos 2. El apóstol Pablo hace énfasis de esto. Y claramente, como es un estudio, pues tenemos que leer varias escrituras. Dice aquí el versículo 28 de Romanos 2. Hermano Alex, perdone, ¿cuál fue el último versículo que dio? El que yo di fue Levíticos 16:32. Okay. Aquí en Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento los hijos de Israel, los hebreos, era una nación consagrada a Dios de todas las naciones en el mundo, pues en el mundo del Nuevo Testamento, el Israel espiritual, compuesto por aquellos que son judíos espirituales, somos consagrados a Dios, somos separados para Dios. También nosotros aparecemos en la Escritura en Hebreos 12:23. Todos estos versículos nos ayudan porque estamos comparando el antiguo con el nuevo. Entonces, Hebreos 12:23, si alguno lo quiere leer, lo lee, si no, yo lo leo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Okay. El escritor del libro de los Hebreos está haciendo una comparación
entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso es que el libro se llama el libro de Hebreos. Ahora, dice que nosotros somos vistos por Dios como primogénitos. Ahí está. Nos hemos acercado a los primogénitos que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Somos los primogénitos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento los primogénitos eran consagrados. En el Nuevo Testamento nosotros somos consagrados. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran consagrados. En el Nuevo Testamento los nuevos sacerdotes son consagrados. Después vamos a ahondar un poco ahí, Apocalipsis 1:5. Alguien lo puede leer si quiere, porque esto se hace más ameno cuando todos participamos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos dos posiciones. Somos sacerdotes porque no necesitamos de un intermediario entre nosotros y Jesucristo. Un hombre no es quien intercede por nosotros de esa manera, porque nosotros mismos somos sacerdotes. Esa fue la gran verdad que Martín Lutero predicó cuando él protestó contra las indulgencias de la Iglesia Católica en el siglo XVI. En el verdadero conocimiento del Nuevo Testamento y de la posición que nosotros gozamos en Dios, estas son verdades que necesitan ser resucitadas, porque cuando conocemos la verdad, no solamente somos libres, pero también hay un gozo especial que viene cuando descubrimos estos tesoros que tenemos, pero no los disfrutamos por falta de conocimiento. El libro de Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas veces nosotros no vivimos quizás con el gozo que debiéramos vivir porque ignoramos cuáles son nuestros privilegios, cuáles son las bendiciones, cuál es la posición realmente que en el mundo espiritual nosotros gozamos. Y una de ellas es que hemos sido hechos, número uno, sacerdotes. Que no tenemos que ir a través de un ministro o de otra persona para comunicarnos con el Señor Jesucristo. Porque Él nos ha hecho sacerdotes. La Biblia nos habla de que nosotros ofrezcamos a Dios ofrendas de sacrificio de alabanza. Y no solo hemos sido hechos sacerdotes, sino que hemos sido hechos reyes, de acuerdo a la Escritura. Reyes para poder en un mundo maligno, de oscuridad, de pecado, de todo lo que se opone a Dios, nosotros no tenemos que ser sometidos a esas anormalidades espirituales, pero podemos reinar como reyes que somos, tener dominio sobre esos enemigos nuestros. Reyes y sacerdotes. Así es como Dios ve a su pueblo hoy. Somos una nación de reyes y sacerdotes. Y mi pregunta es, ¿entendemos nosotros que eso era lo que había en la mente de Dios cuando Él formó a Israel? Porque esas son las palabras que Dios le dijo a Moisés, que Él quería ser una nación de reyes y sacerdotes.
Y esto se ha cumplido espiritualmente en el pueblo de Dios hoy. Lamentablemente, no vivimos como reyes ni vivimos como sacerdotes. Vivimos por debajo de nuestros privilegios. Porque no entendemos, no gozamos del entendimiento de esta gran verdad, que es una verdad libertadora que debiéramos apreciar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué significa la consagración? Que se confunde con la santificación. Ahora, hay 2 o 3 verdades aquí. Yo no voy a usar todos los versículos, aunque los tengo aquí, porque no quiero usar tantos versículos para probar algo. Número 1 significa separación. Significa separación. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Apartado para Dios, separado para Dios. En 2 de Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Entonces llega un momento en nuestra vida que tenemos que separarnos. ¿De qué? Bueno, la respuesta más común que podemos dar, separados del pecado. Estamos muy bien, pero hay otro tipo de separaciones que necesita ser practicada por nosotros. Y yo puedo darle una cantidad de versículos donde la Biblia habla de separación. Por eso es que el mensaje de unidad se prostituye. Se prostituye. Porque todo no es merengue y rosas. Merengue porque es dulce y a mucha gente le gusta el merengue. Otros son amantes de las rosas. Creo que es una de las flores más nombrada entre las flores. Pero tenemos que saber que llegan momentos en nuestra vida donde tiene que haber una separación. Separación de lugares, separación de personas, inclusive en algunas ocasiones separación de familia. Y todo esto duele, pero es parte de la realidad de Dios. Y yo pregunto, ¿qué va a ser cuando un familiar nuestro muere? Viene una separación que duele, se llora, pero nos ajustamos a eso. ¿No es así? Hacemos ajustes y pasamos por un periodo de tiempo de cierto luto, pero no nos morimos por eso. Aunque yo sé que hay historias que fulanito murió de amor, bueno, yo realmente no lo creo, pero eso de morir de amor es un poco difícil para mí entenderlo. Es más, yo voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que es posible morir de amor? A ver, ustedes los enamorados, los que estuvieron enamorados, los que piensan enamorarse. No, yo no creo que uno se muera de amor. Se pone muy triste, pero así como para morirse tampoco. Uno sobrevive, ¿no? Se puede sufrir por amor, pero morir no. Sí, tú has sufrido por eso. No te tapas la cara, hermano. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Yo siempre he dicho, si usted no quiere sufrir, no ame a nadie.
El problema es que no tenemos que empatar con el primero que se haya muerto, ¿no? De amor. Exactamente. Si ustedes quieren evitar el sufrimiento en la vida, no amen a nadie. Exacto. Porque el amor produce sufrimiento. Es parte de la realidad. Esas personas que no le importan a nadie, que no se preocupan por nadie, viven sin estrés. El estrés mata, destruye, hace daño a todos los órganos de su cuerpo, hacia el hígado, el estómago y otros miembros del cuerpo. El estrés lo hace. ¿Y por qué hay estrés? Porque estamos ocupados por algo, estamos preocupados por algo. Realmente es por algo que amamos, algo que queremos. Pero bueno, me voy a salir aquí y hay algunos que se están ruborizando. Vamos a cambiar un poquito el tema. Significa separación. Lo que iba a decir es que si tenemos que separarnos de cosas, inclusive de seres queridos, vamos a sufrir, pero no nos vamos a morir de sufrimiento. Porque recuerden esto, es muy importante, que ese vacío que queda, Dios es capaz de llenarlo. ¿Con qué? Con Él. Él llena ese vacío. Entonces, es una consolación. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Bueno, como yo le he estado diciendo a ustedes en varias clases, díganle a Dios la realidad. No le diga a Dios, Señor, yo me siento seguro contigo, cuando usted realmente no se siente seguro con Él. Dígaselo. No podemos estar jugando a la hipocresía con Dios. Si usted no está seguro, dígaselo. Vuelvo a repetirlo. ¿Tiene temor? Dígaselo. Ok, es separación, es abstinencia. Abstinencia. Se recuerdan de las escrituras en Números, vamos a leerlo, Números 6, si alguno de ustedes lo quiere leer. Números 6, versículo 3. Estamos hablando aquí de los nazareos, aquel grupo de personas que por un tiempo no iban a la barbería o a la peluquería, como dice algún. Ok, hacían un voto de nazareo para dedicarse a Jehová. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra y no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Claramente, esto es símbolo, es un tipo. Es abstinencia. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de deseos carnales, 1 de Pedro 2, Hechos 21-25, 1 de Tesalonicenses 5-22. Y estas son las partes negativas, separación y abstinencia. Un hermano en nuestra congregación, una vez yo estaba predicando, hace muchos años de esto, posiblemente cerca de 30 años atrás. Y yo mencioné, estaba predicando, haciendo una comparación en el voto nazareo. Y estaba hablando de las uvas y de las semillas y bueno, todas estas cosas. Y había un hermano aquí en la congregación que él tenía propiedades en Madrid, en España. Y él cada cierto tiempo iba allá. Y cuando él regresó, me dijo, hermano, pude vencer. Y le dije, ¿qué venció, hermano? Dice,
qué uvas más lindas hay allá en España. Unas uvas grandes así, grandísimas. Yo le dije, ¿me trajo alguna? Y me dijo, no, hermano, porque usted predicó que no se pueden comer uvas. Y yo dije, yo no dije eso. Usted es nazareo, hermano, si él estaba casi calvo. Y dije, hermano, usted, ¿por qué no se comió usted no entendió el mensaje? Eso no es para nosotros, eso fue en el Antiguo Testamento. Y claro, él se quedó como diciendo, ¿cómo fue que yo no entendí? ¿Cómo hubiera comido uvas tan grandes, tan lindas? Entonces nosotros vemos todas estas cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento como una señal de abstinencia, de separación, un grado especial de estos seres que hacían un pacto con Dios. Y encontramos en el libro de los Hechos, por allá por el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo, para complacer a los judíos que decían que él no tenía derecho, porque él lo veían como un gentil, cuando realmente Pablo tenía ciudadanía romana, pero él era judío de nacimiento también. Y él hizo un voto de nazareo. Y cuando él fue al templo, a raparse su cabeza ya que él no se había pelado más, fue donde lo agarraron a él. Quizás ustedes hayan leído esas escrituras y nunca hayan entendido por qué el apóstol Pablo hizo eso. Él lo hizo no porque era una costumbre cristiana, él lo hizo porque él quería ganarse a los judíos y no quería de que eso fuera un tropiezo para que ellos no oyeran el mensaje que él estaba proclamando. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora vamos a ver la parte positiva de la consagración. Es una dedicación hecha a Dios en forma de sacrificio y ofrenda. Y en este sacrificio solamente lo limpio y lo santo se podía ofrecer. ¿Qué es lo que se buscaba con esta consagración? El beneplácito de Dios. Se buscaba la presencia de Dios de una manera específica. Entonces la pregunta que hacemos ahora es: ¿cuál es el objeto de nuestra consagración a Dios? Tienen que entender que toda persona que se entrega a Cristo en su fase inicial, lo que le trae a Jesucristo, lo que él trae a Jesucristo son sus pecados. Él busca perdón, él busca limpieza, él busca comunión, transformación, justificación. Realmente él no le trae nada a Dios que no sea el abrir su corazón. Eso es lo que hace que una persona sea convertida o sea salvada de sus pecados cometidos. Pero el objetivo de la consagración, el pecador no se consagra a Dios. Yo creo que yo tengo que hacer un poquito de énfasis aquí. Y quiero que me entiendan, por favor, que esto es muy importante. El pecador no puede consagrarse a Dios. Entonces, si el pecador no puede consagrarse a Dios, ¿quiénes son los que se consagran a Dios? Es una pregunta. No es una declaración. Los salvos, los ya perdonados, los salvos. Aquellos que ya son parte del pueblo de Dios, los que han sido perdonados, cuyos corazones han sido limpios de todos sus pecados cometidos.
Ahora ellos sí pueden traerle algo a Dios. Ahora ellos sí pueden tener algo específico que ellos quieren, y es la plenitud del Señor Jesús. Romanos 6, 19. Creo que lo leímos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. O sea, el objetivo es, si queremos ser santificados, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Entonces, ¿qué conseguimos o qué buscamos nosotros, aquellos que hemos sido salvos? Buscamos el ser santificados. ¿Qué le traemos a Dios? Nuestra vida, nuestro cuerpo. Entendamos que el fuego de Dios solamente caía como señal de agrado y aprobación sobre la ofrenda que era verdaderamente consagrada a Dios, separada de los demás, de las demás ovejas, de los demás cabritos, el primogénito. Eso lo encontramos en muchas escrituras en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento volvemos a encontrar esta gran realidad. Los discípulos todos eran salvos, de acuerdo a las escrituras. Estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles, con la excepción, sabemos, de Judas. Y el Señor Jesucristo habló muy altamente, o habló muy alto, de quiénes eran los que le seguían. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Orando al Padre, dijo: Padres, ellos son míos. Ellos han estado conmigo en las pruebas. Ellos han recibido tu palabra. Hay una cantidad de declaraciones pero muy positivas de parte del Señor Jesús acerca de sus discípulos. Sin embargo, los discípulos, ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, y aparte de eso, ellos tenían muchas partes negativas, porque vemos el carácter de ellos. Era un carácter inestable, eran muy sensibles, temerosos, eran egoístas, y entre ellos habían pleitos, y hay una lista de cosas negativas que las podemos leer en las Escrituras. Sin embargo, el Señor Jesús nos mandó a predicar y a sanar a los enfermos en ese estado, porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo y todavía Cristo no había muerto en la cruz. Cristo tenía que morir en la cruz para que con su sangre se pudiera llevar a cabo el antitipo del tabernáculo, donde la sangre era puesta en los cuernos de los dos altares. Entonces, encontramos que en el Nuevo Testamento los discípulos, o los 120, estaban reunidos todos en el aposento alto, orando, esperando. El Señor les dijo: vayan y esperen por mí, y estén allí, y recibiréis poder de lo alto, y me seréis testigos
no solo en Jerusalén, sino en Samaria, Galilea, Judea y a otras partes del mundo. Así que la consagración es un acto de dedicación. El por qué hay personas que buscan la santificación y no la reciben, porque no lo entregan todo a Dios. Lo peor o lo más difícil de rendir es nuestra voluntad. La santificación es diferente a la consagración. La consagración abre el camino a la santificación. ¿Qué significa santificación? Hecho santo, purificado, limpiado de corrupción. ¿Qué significa en el lenguaje, en el lenguaje teológico? Significa el ser lleno del Espíritu Santo, el ser limpiado de la tendencia infantil que nosotros traemos, que está ya doblada hacia el pecado, y nos enseña a nosotros que con un corazón semidividido no podemos hacer la perfecta voluntad de Dios. Una persona que todavía no ha sido santificada puede en ocasiones hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando su yo, su ego, no es retado. Pero hay lugares donde pone los frenos, conscientemente o inconscientemente. Cuando el creyente quiere ser lleno con el Espíritu Santo, Dios tiene que asegurarse que esa persona va a ser responsable de este regalo que Dios va a poner ahí. Porque yo he visto a tantos que se han corrompido porque Dios ha sido excepcionalmente con ellos. Los ha llenado con su espíritu, los ha santificado, y con el proceso del tiempo, por el desgaste espiritual, por no mantenerse humilde delante de Dios, esta situación se le ha ido para la cabeza de ellos. Y eso ha sido la caída de tantos. Que se le va para su cabeza, ¿no? Lo que ellos pudieron quizás haber logrado en el pasado. Y entonces ellos están siempre pensando en lo que fue. Porque yo hice lo otro, aquello. Pero realmente no es lo que fuimos, es lo que somos. Es lo que tenemos. El bautismo del Espíritu Santo o la santificación es lo mismo. Porque el pecado existe en dos formas: pecados cometidos y pecado heredado. Ya eso lo hemos estudiado. La santificación no es una opción. No es una cosa que si yo creo que me conviene, yo la voy a buscar. Si no, pues no la voy a buscar. Yo he oído declaraciones locas, tengo que decir locas, porque yo me pongo a pensar qué clase de mentalidad algunas personas tienen, donde yo les he oído decir, bueno, yo puedo hacer eso porque todavía yo no soy santificado. Pero ¿qué clase de actitud es esa? ¿Cómo uno va a creer que uno puede actuar carnalmente y verlo bien y usar la excusa de que, bueno, yo actúo carnal porque yo todavía no soy santificado? Bueno, si alguien habla así, yo dudo de que tú seas salvo realmente. Porque el hombre, aún en su estado carnal, quiere agradar a Dios.
quiere hacer lo mejor para Dios. La única cosa que lo puede estar aguantando es la falta de entendimiento, la falta de conocimiento. Y aquí es donde tantas personas fallan en buscar la santificación. Me dice, porque ya lloré, yo lo he buscado y no lo he recibido, yo lo he buscado. Bueno, tiene que haber algo, tiene que haber una razón. Porque hay ciertas cosas en la Biblia que son claras en relación a la santificación. La santificación es por fe. Hay que tener fe que cuando uno la pide, uno la va a recibir. Es como el hombre que va al altar o se arrodilla o clama a Dios para ser salvo. Él tiene que creer que Dios lo va a perdonar cuando él ore, porque si él no lo cree, entonces no es por fe. En la santificación es igual. Somos santificados por fe. En el libro de Hechos capítulo 5 dice que él da al Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Así que no podemos estar viviendo en desobediencia y pedirle a Dios que nos santifique. ¿Me están entendiendo? Amén. La santificación no es para que seamos obedientes. Nosotros tenemos que ser obedientes en la luz que tenemos. Amén. Correcto. No pueden haber pecados en nosotros y decirle, Dios, santifícame. No, la ofrenda tiene que ser limpia. Amén. Tiene que ser limpia. ¿Alguna pregunta? Hermano, Solo una. Bueno. Levanten la mano, hermano. Sí. hermano Alex, yo creo que es imposible desear ser santificado sin pasar por la experiencia de ser perdonado por Dios. Pues claro. Es que es como subir una escalera. Uno va pisando escalón por escalón. Yo creo que el perdón de Dios es una de las cosas que nos mueve a desear más de Dios. Y una de esas cosas que más deseamos de Dios cuando somos perdonados y comenzamos a experimentar los beneficios de ese perdón y de ser un hijo de Dios es la santificación. Es una de las cosas que comenzamos a desear. Queremos más de Dios. Por lo menos eso a mí me sucedió. Yo llegué a un momento en que no estaba conforme ya con lo que tenía de parte de Dios, como hijo de Dios. Y no es un problema ¿cómo decir?, de ambición en el mal sentido de la palabra. Pero sí a veces es bueno ser espiritualmente ambicioso y desear más de Dios, porque es que Dios tiene más. Y una de esas cosas que más tiene es la santificación, precisamente. Sí, tienes razón en eso. Tiene que haber ese deseo. Y aún después que somos santificados, tenemos que entender que todavía Dios tiene más. Ahora, no estamos hablando de obras específicas, porque la pregunta es, ¿somos santificados poco a poco? Bueno, si le preguntamos a un bautista, dice que sí. Si le preguntamos a personas que no entienden este mensaje, creen que la santificación es un acto progresivo, que poquito a poco nos vamos santificando. No, eso no existe. Eso no es así. Eso es contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esto es una obra instantánea, donde el Espíritu de Dios saca esa condición que nos hace a nosotros tropezar sobre nosotros mismos, porque rendimos nuestra voluntad. Entonces ya podemos decir honesta y sinceramente, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y no quiere decir que no hayan batallas, porque el Señor Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, tuvo una batalla en la cual tuvo que orar 3 veces. Cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él volvió a orar en la misma manera. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Y oró 3 veces. Hasta que la tercera, ya él encontró esa victoria sobre su humanidad. Y le dijo a sus discípulos, basta ya. Se acerca nuestro enemigo. Entonces, hermana Noemí. Sí, hermano, entonces la consagración, cuando un pecador viene a Jesucristo,
como decía usted, pues lo que le trae nomás a Jesucristo son los pecados y la vida de pecado, ¿no? Para ser perdonado. Ajá. A partir de ahí, es lo que no me queda claro. A partir de ahí, la persona se empieza a consagrar o... Porque yo antes tenía la idea o el entendimiento de que para ser santificado uno tenía como que esforzarse y demostrarle al Señor que quería uno ser santificado. ¿En qué sentido? En cuando venían las tentaciones, cuando venía a ser probada esa área mía, la que era, pues en las que somos débiles esas áreas, y yo esforzarme y vencer y vencer y vencer, y hasta que ya lograba vencer es que ya era santificada. No sé si me expliqué. Se explicó completamente, pero es un concepto erróneo, porque primeramente Dios conoce nuestros corazones y no tenemos que probarle nada a Dios que Dios no sepa. Número uno. Número dos, ¿qué es lo que ocurre después que uno se convierte o uno es justificado por fe? Tenemos que comenzar a familiarizarnos con las palabras. Justificación, justificación. Significa lo mismo que nacer de nuevo, significa lo mismo que la conversión, significa lo mismo es que hemos sido salvados de nuestros pecados. Ok, después que ya pasamos por esa experiencia, entonces, ¿qué queda? Bueno, ahora es cuando depende de nosotros. Por ejemplo, vamos a pensar en esto. El apóstol Pablo, perdón, vamos a los discípulos. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos con esto? Con esta condición de no estar santificado. Un poco más de 3 años. 3 años. 3 años y medio. 3 años, ¿verdad? Ok, 3 años no siendo santificado. ¿Qué tiempo estuvo Pablo cuando se convirtió sin ser santificado? Pues bien rápido. 3 días más o menos. 5 días. ¿Qué tiempo se demoró la iglesia en Samaria, aquellos que habían recibido la palabra, en ser llenos del Espíritu y ser santificados? No sabemos los días, pero no fueron muchos, porque Felipe fue quien les predicó a ellos acerca de Cristo. Y dice, y Felipe les predicaba a Cristo y se convertían, y dice que había gran gozo en la ciudad. Después, cuando la iglesia en Jerusalén oyó, recuerden que cuando aquello no había, ¿cómo se dice? No había teléfono, no había telégrafo, no había emails. Eso fue llevado en camellos y caminando hasta que llegaron allá a Jerusalén y dijeron, en Samaria está habiendo como un avivamiento. Y entonces mandaron, la iglesia le dijo a Juan y a Pedro, tienen que ir. Y ellos fueron. Cuando llegaron allí, comenzaron a orar para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos días? No sabemos, fue a lo mejor una semana, no sabemos cuántos días, pero lo que sí tenemos que entender, esto es clave, que hay una separación o espacio de tiempo entre la conversión y la santificación. No podemos ser salvos y santificados a la misma vez. Es simplemente de esa manera. No puede ser. En las campañas, vamos a llamarle así, en las campañas, por ejemplo, pentecostales y carismáticas, las multitudes, por lo menos aquí en Estados Unidos, pues van por miles. Entonces ahí hay un predicador que les está diciendo, y entonces que vienen al frente, se caen en el piso y dicen que reciben el Espíritu Santo sin ser salvos. Es imposible que un pecador reciba el Espíritu Santo. No importa si se cae en el piso, si echa espuma por la boca, si da patada, lo que quiera hacer. El pecador no puede recibir el Espíritu Santo. Solo la gente salva puede recibir el regalo del Espíritu Santo.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces yo los recibo? Una vez que uno entiende, y hay una clase que yo estoy reservando para último, cuando uno entiende que hay algo más después de la salvación de nuestros pecados cometidos, que Dios quiere hacer en nuestro corazón, una obra específica. Una vez que entendemos eso, pues lo buscamos. ¿Cómo lo buscamos? Como buscamos todo lo demás. En nuestras rodillas, puede ser en un culto donde se predica acerca de este tema y Dios nos habla y reconocemos nuestra necesidad y vamos al frente y allí hacemos una consagración a Dios y le pedimos a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo y Dios lo lleva a cabo. Tan simple como eso. Puede ser en la casa, puede ser en cualquier lugar donde uno reciba esa convicción de fe que Dios lo puede hacer. Lo que no podemos hacer es, déjame orar para ver lo que pasa. Eso no funciona. Yo no lo entiendo, pero yo se lo voy a pedir a Dios. Tampoco funciona. Esto tiene que venir con convicción, con conocimiento de lo que es y orar en fe. Que Dios se lo va a dar a usted. Porque no hay razón por la que Dios no se lo dé. Si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios y usted está obedeciendo a Dios, no hay ningún impedimento para que usted honestamente le diga, Señor, tú me has perdonado, tú me has limpiado de todos mis pecados cometidos. Necesito que me santifiques porque hay algo dentro de mí que me da problemas. No estamos hablando con las pruebas y las tentaciones porque esas siempre van a estar ahí y vienen de afuera. Una cosa es luchar contra pruebas, tentaciones y sentimientos que muchas veces y pensamientos a lo que hay en el corazón, donde hay un corazón dividido. ¿Entendemos eso? Yo puedo ahondar un poquito más si quieren, pero si hay alguna pregunta con respecto a esto, me lo hacen. Sí, hermano Recalita. Bueno, yo estoy pensando que como usted dice que las dos obras son individuales, primero justificados y después santificados, pero pienso que, bueno, creo que la santificación llega el momento que en nuestra vida la necesitamos para poder sobrevivir nuestra vida espiritual. Sí, porque dice la palabra, ¿para qué es la santificación? Bueno, la escritura es clara en Lucas 24:49, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. Poder para qué? Bueno, poder para poder ser verdaderos testigos de ser ese testigo, como yo diría, palpable de la realidad de Cristo. La santificación amplía el alcance de los dones que ya nosotros tenemos. Todos tenemos dones. Los dones no se piden. Eso es otra clase que lleva, imagínense, más de 26 capítulos. Yo estuve meses predicando acerca de eso. Sí, hermano Lafita, ¿qué pregunta es? ¿O qué quieres aportar? No, hermano, en realidad no es una pregunta, aunque puede surgir, ¿no? Del comentario. Era para comentar de lo que usted y reafirmar lo que usted decía con respecto a recibir la santificación. Sí. Es cierto, aunque muchas personas utilizan un texto de la Biblia en Apocalipsis, que la vez que yo se lo leí y usted dijo que después iba a comentar sobre eso. Sí. Dice, el que sea santo, santifícase más. Sí. En realidad, es que nosotros persistamos en esa santificación. Pero bueno, no era ahí. Que en la santificación, como tantas veces se ha dicho, y sobre todo usted es el que ha recalcado estas cosas, que dice que la santificación es una necesidad. El hermano Ulises ahorita estuvo comentando algo de eso. Es una necesidad. Si usted no siente la necesidad de la santificación, usted nunca la va a pedir. Ajá. Es como la salvación, usted tiene que necesitarla.
para poder ser salvo, entenderla. Si nosotros no entendemos, cuando nosotros nos convertimos, no entendemos muy bien lo que es la salvación, cómo alguien va a pretender que la santificación venga junto con la salvación. Ajá. Tenemos que entender primero una cosa para después encontrar la otra. Ajá. Es lo que más o menos quería yo decir, ¿no? Comentar sobre esto. Una cosa demanda de la otra. Está muy bien, hermano. Yo tengo aquí un estudio que se titula El Espíritu Santo y la necesidad. Vamos por esta parte. Otro. ¿Cómo recibir la santificación? Otro. La santificación como un llamado de parte de Dios. Es una exigencia de parte de Dios. Por eso es que no es opcional. Ahora, esto lo podemos estudiar claramente. Yo no voy a estudiar todo esto porque lo voy a tener aquí 4 o 5 meses más. Y hay que estudiar otros temas. Pero yo creo que esta es una de las grandes necesidades que la iglesia siempre ha tenido, porque ha sido un descuido muy grande en no enfatizar esto. Se deja así como en el aire y muchas veces no se sabe, no se entiende, no se comprende. La palabra se usa, pero ¿de qué me vale a mí la palabra si yo no entiendo la palabra? Esa palabra, ¿qué es santificación? ¿Para quién es? Cuando se recibe, ¿qué es lo que hace por mí? ¿Por qué yo tengo que buscarla? Porque tenemos que saber por qué. Tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, santifícame. No poco a poco. Santifícame ahora, haz esa obra en mí. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Eso no demoró 2 o 3 días. Eso fue un momento. Pablo recibió a los 5 días. Cuando Ananías le dijo, he venido para que seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y así lo mismo pasó en Samaria. Lo mismo pasó con Cornelio. Y entonces seguimos por las Escrituras y vemos en las cartas del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo hace énfasis que seáis llenos de la plenitud de Dios, que tengan parte en esta segunda gracia. Tantas diferentes expresiones que se usan en el Nuevo Testamento, pero las pasamos por alto. No vemos la conexión de por qué esta realidad. Llega el momento en que ya las cartas ya están por el año 70, el año 80 después de Cristo, porque la primera carta que fue escrita fue Primera de Tesalonicenses, que fue en los años 50 y tantos después de Cristo. Pero a medida que vamos viendo, a los 25 años, ya hay varias expresiones que no se usan porque la iglesia o los creyentes ya conocían de esto. Ya conocían, estaban empapados con esto. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el tiempo que yo predicaba mucho acerca del Apocalipsis, que yo me refería por ejemplo, al caballo negro, al 666, al caballo blanco, a la segunda bestia, al mar de vidrio. Y cuando yo simplemente lo mencionaba, la congregación sabía de lo que yo estaba hablando. Porque yo perdónenme la expresión, yo los empapé con ese conocimiento del Apocalipsis. Bueno, hoy encontramos en que hay cosas que no podemos decir del púlpito porque la gente no sabe lo que estamos hablando. Y lo mismo pasa con la santificación. Podemos usar la palabra, pero la mayoría de las personas posiblemente ni entienden qué es lo que es. Una palabra más en la Biblia. Si le preguntamos a alguien hoy, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la prueba, háganla con otro cristiano. Hermano, tú sabes la diferencia. ¿Qué tú crees de la consagración y la santificación? Prepárese para oír la respuesta que va a tener. Las respuestas son ambiguas. No son claras. ¿Y por qué? Porque el mensaje no ha sido claro.
o porque si ha sido claro una vez, damos por sentado que ya todos entienden. Y no es así. Tenemos que entender que a veces entran nuevos creyentes. Bueno, con esta pandemia, pues las cosas han sido difíciles, pero aún en esta pandemia hay oportunidades para enseñar, para ser claro. Hay lugares donde hay que hacer, ¿cómo se llama? Ponen fecha. No, tienes que esperar un mes para que vengas a ser santificado. Pero ven acá, ¿quién tú eres, hermano? No, yo soy el pastor. No importa que tú seas el pastor. ¿Cómo tú vas a poner de fecha a algo que usted no tiene la autoridad para ponerle fecha? Yo lo voy a buscar cuando yo lo necesito. Y yo lo necesito ahora. Yo no puedo esperar al permiso suyo para ir al altar a ser santificado dentro de un mes o dentro de 2 meses o la semana que viene en el próximo culto. No, Dios me está hablando ahora, en este momento. Y si alguno de ustedes, a través de esta clase, reciben esa convicción, ese conocimiento, hermano, búsquese un lugar por ahí y entre en su cuarto y le diga a su familia, no me moleste, y póngase de rodillas y clame a Dios y no se levante de sus rodillas hasta que usted reciba en el corazón la convicción de que Dios escuchó su oración. Manuel, sí. Quiere decir que los discípulos, desde el día que se convirtieron hasta el día de Pentecostés, hicieron cosas, eran salvos, pero hicieron cosas sencillas, digamos. Habían cosas que no las podían hacer porque todavía no habían sido santificados hasta Exactamente. Claro, pudieron. Por ejemplo, cuando fueron a tratar de sacar al endemoniado, no pudieron. No. Ellos mismos se dieron cuenta, pienso yo, después que no habían podido porque no estaban santificados. Sí. ¿Verdad? Gracias. Excelente. No, y también cuando llegaron a la aldea, donde necesitaban quedarse por la noche y la gente de la aldea no los recibieron y dijeron, Señor, tú quieres que oremos para que le caiga fuego arriba como hizo Elías y los queme a todos. Y el Señor les dice a ellos, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Hermana Dorky, ¿sí? Hermano, que ha sido muy bueno sacar recalcado sobre el tiempo, porque eso fue algo que yo empecé a escuchar. Es decir, cuando nosotros comenzamos el Instituto Bíblico, nos enseñaron de que era de manera instantánea, pero después a pasar los años, se hablaba que uno lo pedía, pero que entonces había que esperar un tiempo a ver cuándo eso iba a suceder. Eso lo oí yo en determinados momentos que decía, eso no es lo que yo he oído. Es que no está en la escritura, hermana. Uno mide todo por la palabra de Dios. Este es el libro de recetas, aquí está. Ajá. Es como si ya fuera una cosa que las personas anhelaran, pero lo vieran casi como inalcanzable. Es sí, lo que sí, porque muchas personas creen. No se oía testimonio acerca de la santificación o como que se tenía temor. Y también otra cosa que usted ha hablado acerca que aunque uno es santificado no quiere decir de que no pueda tener algún defecto o que cometa algún error porque se puede equivocar porque es humano, no es Dios. Seguro. La persona santificada va a ser tentada, va a ser probada porque está en un cuerpo de carne. Estamos en un cuerpo que está dañado por el pecado. No es que el pecado esté en el cuerpo, pero el cuerpo ha sido debilitado grandemente y ahí lo leímos. Hablo esto por vuestra humana debilidad. Así que la persona santificada no vive allá arriba en un, ¿cuál es la palabra que podíamos utilizar? Pedestal. En un pedestal, allá, oh, super santo. No es super santo. No. Esta persona no es infalible. Sí, como que no puede fallar, que no puede equivocarse. No, señor. Pedro se equivocó y Pablo lo tuvo que reprender. Y le dijo, inclusive, tú estás actuando como un hipócrita. Pablo se lo dijo a Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pero supo corregirlo.
El santificado sabe corregir rápidamente. Amén. No lo hace infalible, no lo hace, ¿cómo se llama? Un ser súper. Simplemente es que no hay dentro una condición que podríamos llamar egoísta, donde el ego predomina, donde hay una voluntad que no se puede someter a la perfecta voluntad de Dios. Pero hay que ir en pos de esto. Y por eso es que la iglesia ha vivido tantos años débil, porque este mensaje se ha debilitado y no se ha predicado correctamente. Y necesitamos, bueno, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo con esta clase. Perdónenme a veces mi aspereza, quizás mi manera de enfocarlo, pero es que yo veo que dándole rodeo al arbusto no resolvemos nada. Hay que meterse en el arbusto y simplemente ir al centro. Yo aprendí, hermano Alex, que la fe, la santificación hay que pedirla con fe, creyendo que la vamos a recibir y con necesidad y con deseo de recibirla. Claro. Y muchas veces cuando estamos orando acerca de eso, hay una lucha interior. Y no sabemos si esto es verdad hasta que usted trata de morir a usted. Cuando usted trata de morir a usted, ese yo se levanta y comienza a excusar ciertas cosas. O se impacienta. O ya yo lo pedí. No se levanta de sus rodillas hasta que usted tenga la convicción de que Dios ha escuchado esa oración. Amén. Y usted va a ver, el primero que se va a enterar o conocer o saber de que la obra ha sido hecha es usted mismo, porque usted va a notar algo diferente. No estoy hablando de cosas raras, que va a sentir escalofrío, que va a comenzar a temblar, o que va a comenzar a oír voces, o va a haber una luz de noche. No, nada de eso. Nada de eso. Nosotros somos seres espirituales y somos seres emocionales. Que nuestras emociones suben y bajan de acuerdo como somos nosotros. Por eso es que hay personas que lloran, otros no, pero la obra es hecha. Por eso la palabra del Señor dice, no os engañéis a vosotros mismos. O sea que uno bien sabe si está santificado o no, ¿verdad? Exactamente. Uno bien sabe. Exactamente. Muchas veces cuando vienen situaciones que son agravantes, donde alguien se cruza. Esto es una palabra que yo no sé si todos en América Latina y en Cuba lo entienden. Yo he traducido muchas palabras del inglés que las uso en español y a veces, no hermano, no se dice así, porque miren, en español se dice de esta manera. Está bien, yo lo acepto todo, no hay problema conmigo en eso. Pero cuando yo uso la palabra, cuando alguien se cruza, me estoy refiriendo a que alguien se opone. Cuando alguien se opone. Y le voy a hacer esta pequeñita historia, ya para terminar, porque la verdad que ni había visto el reloj. Perdónenme que no había visto el reloj, pero ustedes deben decirme, hermano, fíjense la hora. Voy a terminar con esto. Este hermano de iglesia se reunió y querían hacer un bautisterio. Creo que es un bautisterio donde hacen como una piscina dentro del templo, en la plataforma. Creo que en Almendares hay uno, en la iglesia, en la congregación de Almendares. No sé si todavía lo usan o no, pero... Sí, todavía está ahí, se usa todavía. Todavía está ahí. Yo no sé si tendrá moho o no, pero bueno, ahí lo usan. Se reparó hace poco. Sí, ok. Bueno, iban a hacer un bautisterio y este hermano, que era parte de la directiva, no se sentía conforme con un bautisterio porque él decía, no, debemos bautizarnos en un río o en un lago, pero un bautisterio eso se parece un poco a los católicos. Bueno, él tenía sus opiniones, las cuales todos debemos tenerlas, y entonces se opuso al voto y él dijo que no,
que él no votaba a favor de eso. Bueno, se terminó la reunión, pero se pusieron de acuerdo en que ese sábado iban a comenzar a acabar con los picos, iban a comenzar a trabajar. Y bueno, cuando llegaron allí los hermanos, los trabajadores, el primero que estaba allí con el pico y la pala era el hermano, este hermano. Dijeron, pero hermano, ¿pero qué usted hace aquí? Si usted se opuso. Dice, sí, yo me opuse, hermano, pero como los demás estuvieron a favor, yo no quiero estar en contra de mis hermanos. Vamos a abrir. Entonces, ¿quién hace eso? Es una persona que es santificada. Una persona que es carnal dice, yo no voy a ningún lugar, yo me quedo aquí en la casa. No hagan ellos. ¿Entienden? Amén. Y así es lo mismo. Amén. La esposa trabaja en la cocina, prepara su comidita, se la pone al esposo y el esposo le dice, y esto es lo que tú me hiciste. Esto no se lo come ni el perro. Entonces ella le dice, pues si no te gusta, se lo doy al perro, pero no esperes de mí nada más. ¿Qué hace una mujer santificada? Ok, mi cariño, déjame tratar otra vez. ¿Cómo tú lo quieres? Tú quieres que te lo haga con el huevito estrellado, que te lo haga los rancheros, tú quieres que te lo haga. Hay alguien que dice, ¿qué es huevo? El huevo es algo que pone una gallina. Ok, entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra. Terminamos la clase, gracias a ustedes por su paciencia. Nos vemos el sábado que viene. Algunos de ustedes no quisieron opinar, pero quiero que opinen, quiero que den su opinión, quiero que se unan a la clase, no tengan miedo, aquí nadie muerde. No, yo quería decir algo, mi hermano, con respecto a la clase. Estaba levantando. El hermano Adrián. No, que estaban hablando con respecto, cuando estaban hablando del tiempo que se demoraron, que, sí. Que hubo muchos hermanos que brevemente fueron santificados y en una ocasión yo estaba dando clase en la escuela dominical y yo le decía, muchos hermanos estaban viviendo, vamos a decirlo así, consagrados de manera irreprensible, que es la palabra que usa Pablo, y que no había mucha carne que limpiar porque ellos estaban tratando de agradar a Dios en todo. Y por tanto, el Señor, conociendo sus corazones, es decir, envió el Espíritu Santo. A veces, en este tiempo, hay personas que vienen al Señor y vienen es decir, con mucha carne, con muchas cosas que todavía tienen que dejar, dar un primeros pasos, pero todavía tienen muchas cosas. Pero esas personas conocían la ley y la ley los guiaba a qué es lo que no agradaba a Dios y no desagradaba a Dios. Al punto que Cornelio escucha el mensaje, pero Cornelio fue uno de los ejemplos que no, él estaba viviendo, pero escucha primero el mensaje y dice, y el Espíritu Santo vino, que a punto que dice, bueno, si recibieron el Espíritu Santo, ¿qué me impide a mí que ellos sean bautizados con agua si ya recibieron el Espíritu Santo? Amén. Entonces, es eso también de la basura que Dios tiene que quitar de nuestras vidas, que mientras menos uno tenga basura, por supuesto, más rápido llega la segunda obra de gracia. Amén. Y entonces, una de las cosas que estaba también era que los apóstoles, porque a veces dicen, bueno, no tiene poder, tal vez no tuvo poder para un espíritu santo, un espíritu malo, como el que dijeron que era con una oración, pero sí para otros momentos sí tuvieron poder, porque el Señor mismo dijo, yo vi el espíritu, sacaron demonios, sí. Curaron enfermos, es decir que a veces no estamos santificados, pero podemos hacer, en momentos, estar muy arriba espiritualmente, de hacer cosas que... Hay momentos donde la fe es débil. Y hay momentos de la fe es débil, entonces, que sale la carne, entonces... Amén. Pero bueno, cuando ya estamos santificados, ya no es el cachumbambé, como muchas veces usamos los cubanos esa palabra. Cachumbambé. Sí, pero bueno. Vamos a terminar en oración. Voy a dejar que mi hermana Alejandra nos despida en oración. Padre Celestial, Señor, gracias te doy en esta hora por permitirnos estar en esta clase, Señor, que son de tanta ayuda, Señor, a nuestras almas, a nuestras vidas, Padre. Gracias te doy por el hermano Ale, por la sabiduría que tú le das a él, Señor, por la paciencia que tú le das a él para tratar con nosotros.
y enseñarnos lo que tú le enseñas a él y lo que tú le das a él para mostrarnos a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa salvación, por tu santificación, por enseñarnos a nosotros y guiarnos, Padre, hacia donde tú nos quieres llevar, Padre. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestro yo, nuestro orgullo, Padre Santo, y ponerte a ti primero, Señor, y querer agradarte a ti sobre todas las cosas. Permítenos estar en la próxima clase, Señor, que es el sábado que viene. Al hermano Ale, ayúdalo, Señor, y muéstrate a él lo que tú tienes para enseñarnos a nosotros cada sábado, Padre. Sé con él, sé con su familia, sé con cada hermano que participa en esta clase, Señor, y no te apartes de nosotros nunca, Padre Santo. Sigue con nosotros y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.